Imagínate un país donde los precios cambian mientras haces la fila del supermercado. Literalmente agarras el producto con un precio y cuando llegas a la caja tiene otro precio. Un país donde la gente cobra el sueldo y sale corriendo a comprar dólares antes de que se derrita. Un país que hace 100 años era una de las 10 economías más ricas del planeta y que lleva un siglo cayéndose de ese podio en cámara lenta. Ese país se llama Argentina. Y en 2023 eligió como presidente a un economista de peinado indomable que hacía campaña con una motosierra en la mano. No es una metáfora, es una motosierra de verdad. 2 años y medio después, los números marean bastante. La inflación mensual pasó de 25,5% al 2,8%, casi 10 veces menos. La pobreza bajó del 52,9% al 28,2%. La economía creció un 4,4% en 2025. ¿Un milagro económico? ¿Maquillaje estadístico? ¿O una bomba de tiempo con buen marketing? Hoy vamos a desarmar el caso Argentina pieza por pieza, con datos, con fuentes y con algo de humor. Porque si algo enseñan los argentinos es que sin humor no se sobrevive a la macroeconomía argentina. Empecemos. Lo básico. Argentina es mucho más, evidentemente, que sus crisis. Hablamos de 46 millones de personas. Según el censo de 2022, el cuarto país más poblado de América Latina, un territorio enorme. El octavo más grande del mundo. Argentina es el número 8 país del mundo en tamaño. Con glaciares en el sur, selvas en el norte y en el medio una llanura agrícola más fértil. La llanura agrícola más fértil del continente. La famosa pampa húmeda. Su capital, Buenos Aires, concentra en su área metropolitana, el AMBA, casi 14 millones de habitantes. Después viene Córdoba, Rosario y Mendoza. Bueno, y la cultura, ahí Argentina juega en primera división. El tango, el asado, que no es una comida, es una ceremonia religiosa con carne. Con una confianza sanitaria admirable, 2 premios Oscar a Mejor Película Extranjera, le dio al mundo el primer papa latinoamericano de la historia. 3 premios Nobel en ciencia, más que cualquier otro país en la región, eso sí, en la región. Y el fútbol, bueno, el fútbol es Maradona, es Messi, es la Copa del Mundo de Qatar 2022. Digámoslo con todas las letras, el producto de exportación más valioso de Argentina no es la soja. Mide 1,60 m y juega en el Inter de Miami ahora mismo, el grande Leo Messi. Un dato de color, Argentina tiene la mayor cantidad de psicólogos per cápita del mundo. Y cuando veas los números de su economía, vas a entender por qué. De hecho, sí. Porque aquí viene el primer punto serio de lo que vamos a hablar en el video. Argentina es el caso de estudio favorito de los economistas del planeta actualmente. La razón es prácticamente el único país del mundo que logró la hazaña inversa. De ser rico a ser desarrollado. O sea, no words, como dicen algunos. No words. Ok. A principios del siglo XX, entre el año 1900 y 1930, Argentina estaba entre las economías más ricas del mundo. En Europa existía la expresión rico como un argentino, que no se dice poco, ¿eh? Spoiler, la frase no envejeció nada bien, al punto de que en muchas ocasiones se llegaba a comparar a Argentina con Venezuela, así que hay mérito en eso. El país exportaba carne y grano a todo el planeta. Recibía millones de inmigrantes europeos, sobre todo italianos y españoles. Su ingreso por habitante competía con el de Francia y Alemania, es decir, jugaba en primera división. ¿Y qué pasó? Bueno, 100 años de decisiones discutibles como mínimo, a nivel económico principalmente. Un dato lo resume todo. Entre 1990 y 2023, Argentina creció un promedio de 0,5% por año, medio punto por año durante 3 décadas. Otro dato todavía más
significativo. Hasta 2021 el ingreso por habitante de Argentina duplicaba al de Chile. Hoy es al revés. Chile ronda los $18.000 per cápita y Argentina los 14.000, según el FMI, con datos de 2025. Uruguay, el vecino chiquito de Argentina, miraba por encima del hombro, lo mira aún por encima del hombro, y ya está en 25.000. Ojo, aún así, Argentina sigue siendo una economía de unos 680.000 millones de dólares. La segunda economía de Sudamérica, detrás de Brasil. La tercera en América Latina, si sumamos a México, herida aún, pero gigante. ¿Cómo se logra semejante hazaña en reversa? Bueno, una receta que Argentina perfeccionó durante décadas. 3 ingredientes, hay que anotarlos, porque explican todo lo que viene después. El ingrediente número 1 es el péndulo. Desde 1946, con la llegada de Juan Domingo Perón, la política económica argentina oscila entre dos extremos: proteccionismo, con mucho gasto estatal, por un lado, aperturas liberales por el otro. Y cada gobierno desarma lo que hizo el anterior. Es decir, no hay un camino específico que los políticos estuvieran medianamente de acuerdo a lo cual seguir. Imagínate remodelar tu casa cada 4 años con un arquitecto que odia al arquitecto anterior. Así durante casi 80 años. Bien, ese es el ingrediente número 1. El ingrediente número 2 es el déficit crónico de las cuentas públicas. Durante décadas, el Estado argentino gastó sistemáticamente más de lo que recaudó. ¿Y cómo cubres esa diferencia cuando ya nadie te presta? Porque es eso, ya nadie le quería prestar a Argentina. Con la maquinita, como le dicen los economistas, imprimiendo billetes. Y cuando imprimes billetes sin respaldo, los precios suben, siempre. Y es de las pocas leyes que en Argentina se cumplen sin excepción. Y no me atrevería a decir solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. El tercer ingrediente es la deuda y los defaults. Cuando la maquinita no alcanza, porque en algún momento deja de alcanzar, Argentina pedía prestado. A veces hacía lo mismo. Emitía y pedía prestado al mismo tiempo. Bien. Y cada tanto no pagaba. Cada tanto no pagaba sus deudas. Default en 2001. El mayor de la historia mundial hasta ese momento. Default en 2014, default en 2020 y 23. Y 23 programas con el Fondo Monetario Internacional, contando el actual 23. Argentina y el FMI son esa pareja tóxica que corta y vuelve, ni las telenovelas duran tanto tiempo como la relación de Argentina con el FMI. De hecho, hay una expresión argentina que dice: vamos a volver al fondo, o vamos a tener que volver al fondo. Que en realidad el fondo significa el FMI, pero bueno, le dice fondo porque cosas. El resultado de la receta: inflación crónica. Una moneda tan destruida que al peso le quitaron 13 ceros desde 1970. Y una desconfianza tan profunda que el verdadero deporte nacional no es el fútbol, es comprar dólares. Con cualquier peso que te entre en el bolsillo, comprar dólares. Ese fue el deporte más importante de Argentina en los últimos 50 años. Bien. Y si llegamos al villano principal de esta película, pues para entender a Argentina hoy, hay que entender el punto de partida. Diciembre de 2023. El mes en que asume Javier Milei. La inflación en ese mes en particular es 25.5%. No anual, mensual. Era un mes. 25%. Dato del INDEC, el Instituto de Estadística Argentino. Detente por un segundo. Significa que si el 1 de diciembre algo costaba 100 pesos, el 31 de diciembre, eso mismo, vale 125 pesos. Y tu mes y tu sueldo evidentemente no sube un 25% en un mes. Así que ahí hay un problema. Eso es, evidentemente, en un solo mes. Tu sueldo se derretía más rápido que un helado en enero. El enero argentino. Y recuerda, en Argentina, en enero es pleno verano mal, como dicen acá. En términos anuales, la inflación tocó un pico de aproximadamente 290%. Pero que si ese 25.5% se escala, sería miles, el dígito se mediría en miles. En abril de 2024, 290%. Lo que costaba 100 pesos pasaba a costar 400 en un año. La calculadora argentina hace horas extra, porque hay que calcular mucho.
o a veces ni siquiera se puede calcular. Se podía, perdón. ¿Cómo se vive así? Bueno, con hábitos que en cualquier otro país parecerían ciencia ficción. Uno, nadie ahorra en pesos. El argentino promedio sabe que más tipo de cambio que un trader. Es algo así como un venezolano con cualquier moneda, que piensa en tasas de cambio en lugar de pensar en pesos. Bien, en los peores momentos convivía el dólar oficial, el dólar blue, que es el paralelo, el de la calle, el dólar MEP, el dólar contado con liquidación, que nunca entendí bien qué exactamente era, el dólar tarjeta, que este era un poco más perverso, y había más tipos de dólares que sabores en las heladerías de Buenos Aires. Y las heladerías argentinas son precisamente extremistas con la cantidad de sabores que hay. Número 2, todo se compra en cuotas. Porque con esa inflación, la cuota de dentro de 6 meses es prácticamente un regalo. Es decir, la gente compraba cosas y dividía el pago en meses, porque sabían que las últimas cuotas iban a ser muy pequeñas en comparación con el sueldo, que si bien nunca terminaba de alcanzar la inflación, se iba acomodando un poco con el paso del tiempo. Número 3, los precios se remarcaban tan seguido que en los peores momentos algunos supermercados directamente dejaron de ponerlos en las góndolas. Había que llegar a la caja y que fuera una sorpresa cuánto costaba un producto. Ahora, la pregunta del millón o del billón ajustado por inflación argentina, porque Argentina tiene esta inflación y sus vecinos no. Miremos el barrio. Inflación anual de 2025 de Brasil fue de 5.3%. En Uruguay fue 5.6%. En Chile, el 3.9%. Paraguay, 3.7%. Bolivia fue la excepción, cerca de un 20%. Su peor cifra del siglo por su propia crisis de dólares. Y Argentina, un 31.5%. Entonces, en 2025, evidentemente, sin agregar aquí a Venezuela, que juega en otras ligas, lamentablemente. Y atención con esto, ese 31.5% fue el mejor dato argentino en 8 años. Hace 8 años que Argentina venía teniendo inflación más alta que este número, que ya por sí es muy grande para cualquier economía medianamente seria. Lo festejaron, hubo conferencias de prensa, hubo cuanto tu mejor marca, en casi una década todavía multiplica por 6 a la inflación, por ejemplo, de Brasil. Tienes un problema estructural y no un mal año. Pero bueno, aún así se celebra. La causa de fondo, la que ya vimos, décadas de déficit fiscal financiado con emisión monetaria, no es mala suerte. No es una maldición gitana ni una brujería. Es una decisión repetida durante más de 70 años por gobiernos de todos los colores. Hubieron varios tipos de gobierno. Gastar más de lo que entra, cubrir la diferencia, imprimiendo billetes. En 2023, el último año del gobierno anterior, de Alberto Fernández, la emisión para financiar al Estado fue masiva y la inflación cerró el año en 211%. A eso súmale controles de precios que nunca funcionaron, jamás van a funcionar y nunca funcionarán los controles de precios. Desde 2011 y con intervalos. Limitaba cuántos dólares podía comprar legalmente cada persona, principalmente. El resultado, un mercado negro, una brecha entre el dólar oficial y el paralelo, que superó el 100% en los peores momentos. Y una economía con dos precios para todo. En resumen, Argentina llegó a diciembre de 2023 con inflación galopante, un banco central sin reservas, cero crédito internacional, la pobreza arriba del 40% y subiendo, y una sociedad que ya no le creía a nadie, principalmente a ningún político. Y con ello se llegó, ¿y cómo se llegó exactamente a este desastre? Para entenderlo hay que subirse a una montaña rusa. Los últimos 30 años de la economía argentina, y aquí ajustate el cinturón porque vamos a empezar con los últimos 30 años. Para que entiendas por qué los argentinos no le creen a nadie, principalmente a los políticos, hagamos un viaje express por las últimas 3 décadas, 30 añitos. 4 modelos económicos, 4 finales de temporada, todos con explosión. Parada 1, los 90 y la convertibilidad. 1991, el año que cayó la Unión Soviética, dato aparte. El presidente Carlos Menem, su ministro Domingo Cavallo, el señor Cavallo, atan el peso al dólar por ley. Un peso, un dólar.
y ya. Al principio funcionó. La hiperinflación de los 80, que había llegado a rondar el 3000% anual en el 89, murió casi de un día para el otro. Argentina se sintió primer mundo. Viajes a Miami, importados baratos. El problema, para sostener esa paridad, necesitaba dólares de verdad. Y el país lo conseguía endeudándose. Un problema estructural de cómo se armó el plan. Cuando la plata se acabó, el modelo crujió. Y después no solo crujió, sino que se rompió. Parada número 2, 2001. El famoso 2001 argentino. El gran trauma. En diciembre de 2001, el gobierno congeló los depósitos bancarios para frenar la fuga de capitales. El famoso corralito. La gente no podía sacar su plata de su propia cuenta. Ni siquiera préstamos ni nada parecido. De su propia cuenta de banco. El estallido social, decenas de muertos en las protestas y el presidente de la Rúa renunciando, saliendo de Casa Rosada en helicóptero. Esa es una imagen que se quedó incrustada en el cerebro de la cultura argentina. Esa imagen quedó tatuada en la memoria del país. Después vino lo nunca visto. 5 presidentes en 11 días. Hubo una semana con 3 presidentes distintos. Ni las series de Netflix tienen tanto ritmo de cambio de protagonistas. En medio del caos, Argentina declaró el default más grande de la historia mundial hasta entonces. Unos 100.000 millones de dólares. Devaluó en 2002 y la pobreza superó el 50%. No les mentía cuando decía lo de la montaña rusa. Bueno, ¿entiendes ahora por qué Argentina guarda dólares debajo del colchón? No es una paranoia, es una memoria, una cicatriz de lo que pasaron como país desde hace 30 años, más de 30 años. Parada número 3, el ciclo kirchnerista, de 2003 a 2000. Néstor Kirchner primero, Cristina después. Les tocó el superciclo de las materias primas. La soja por las nubes, gracias a la demanda china, la economía volaba, la pobreza bajaba y por unos años pareció que Argentina había encontrado su regreso. Pero cuando el viento de cola se frenó, volvió el viejo hábito, gastar más de lo que entra. Volvió el déficit, volvió la maquinita, volvió la inflación. Y como la inflación quedaba fea en los diarios, no se ve muy bien, el gobierno intervino el INDEC en 2007. Y las estadísticas oficiales dejaron de ser creíbles, fiables, nada fiables. Fue tan grosero que el FMI censuró formalmente a Argentina en 2013 por la calidad de sus datos, la primera censura de ese tipo en la historia del organismo. Cuando ni tu propio termómetro es confiable, el déficit es difícil curar la fiebre. En 2011 llegó el cepo cambiario. Ya sabes cómo sigue esa parte. Parada número 4, Macri y Fernández, de 2015 a 2023. Esta es la parte que mejor refleja lo de un arquitecto que diseña las cosas de una forma y el siguiente arquitecto que lo odia y rediseña las cosas de forma diferente todo el tiempo, cada 4 años. Esta fue la época más específica de eso. Bueno, sigamos. Mauricio Macri llegó en 2015 prometiendo normalizar la economía con gradualismo. Y esto es importante. Gradualismo. Le duró hasta 2018, cuando una corrida cambiaria lo mandó de vuelta al FMI a pedir el préstamo más grande de la historia del organismo. 57.000 millones de dólares. Evidentemente perdió la reelección y llegó Alberto Fernández con Cristina de vicepresidenta. Justo a tiempo para la pandemia. Una cuarentena larguísima, emisión monetaria récord para cubrir el gasto y la inflación escalaba hasta el 211%, que ya vimos en 2023. El balance de la montaña rusa. Bueno, 4 modelos distintos en 30 años, fijación cambiaria liberal, populismo con viento de cola, gradualismo endeudado y emisión pura y dura. Los 4 terminaron en crisis, 4 de 4. 100% de acierto para los políticos argentinos. Vamos. Con ese historial al volante, en 2023 no estaba eligiendo entre propuestas, estaba eligiendo quién tenía menos bronca.
o lo que se llamó en esa elección como el voto bronca. Con este contexto exacto aparece el hombre de la motosierra. Y esta es la sección que nos vamos a dedicar a estudiar todo lo que fue post 2023. Es decir, Javier Milei. Bien, el economista, ex arquero de fútbol, es ex vocalista de una banda de rock que hacía covers de los Rolling Stones. Panelista, estrella de televisión, ahí fue donde se creó su propia fama, digamos. Famoso por sus gritos contra la casta política. Y dueño de un peinado que desafía las leyes de la aerodinámica. Él mismo dice que no se peina, que lo peina la mano invisible del mercado, que lo peina Eolo. En noviembre de 2023 ganó el balotaje presidencial con el 55.7% de los votos contra Sergio Massa, que era, de hecho, el ministro de Economía. Piénsalo. El país estaba tan quemado que la política tradicional que eligió el candidato que prometía literalmente pasarle la motosierra al Estado y que agitaba una motosierra real en los actos de campaña. Su diagnóstico era simple y brutal. El problema de Argentina es el déficit fiscal, así como suena. La solución también, no hay plata. La famosa frase de los primeros discursos de Milei. Ya hoy en día no se repite tanto, pero al principio fue como, no se dejaba de repetir, se volvió parte de la cultura en ese momento. Esa frase, dicha en su discurso de Asunción, se volvió el eslogan no oficial del gobierno. Casi un meme nacional, una frase nacional. Bueno, ¿qué hizo correctamente este personaje? Primero, el ajuste fiscal más rápido y profundo de la historia argentina reciente. Recortó subsidios a la energía y al transporte, frenó la obra pública, redujo los ministerios de 18 a 9, la mitad, despidió decenas de miles de empleados públicos y dejó que la propia inflación licuara el gasto. El resultado, en 2024, Argentina logró superávit fiscal, algo que no se escuchaba en Argentina hace mucho tiempo, por primera vez en más de una década. Y lo repitió en 2025, superávit primario de 1,4% del PBI y superávit financiero del 0,2%. 2 años seguidos de cuentas en orden, algo que no pasaba desde 2008. Para un país cuyo deporte fiscal era el rojo permanente, esto es como ver a tu tío sedentario terminar una maratón. Sorprendente, aunque te preocupa la rodilla. Segundo, la desregulación. Con el mega decreto 70-2023 y después la ley bases aprobada en 2024 tras negociaciones épicas, porque Milei arrancó con una minoría parlamentaria diminuta. El gobierno eliminó cientos de regulaciones y creó el RIGI, un régimen de incentivos para grandes inversiones. RIGI, que ya atrajo proyectos por unos 27.700 millones de dólares, sobre todo en energía y minería, que es un déficit que tenía Argentina bastante importante. Tercero, y quizá lo más audaz, en abril de 2025 eliminó el cepo cambiario. Así como lo prometió, lo cumplió. Después de años de restricciones, los argentinos volvieron a comprar dólares libremente, que debería ser normal en cualquier país, pero bueno, ¿qué te digo? Y el país pasó a flotar entre bandas, que de hecho actualmente se sigue manejando, pero el margen está bastante lejos de las bandas, si no me equivoco. Y el apocalipsis cambiario que muchos pronosticaban no ocurrió, al menos no hasta ahora. Todo esto vino acompañado de un nuevo acuerdo con el FMI, el programa número 23, la pareja que corta y vuelve todo el tiempo, por 20.000 millones de dólares, menos de la mitad de lo que pidió Macri, firmado también en abril de 2025. Y hubo un capítulo extra digno de serie de streaming. En octubre de 2025, con los mercados nerviosos ante las elecciones, el Tesoro de Estados Unidos salió al rescate con un swap de 20.000 millones de dólares. Sí, el gobierno de Trump apostando plata del Tesoro estadounidense a la suerte electoral de Milei. Argentina usó unos 2.500 millones y los devolvió por completo en enero de 2026. En Washington, la senadora Elizabeth Warren puso el grito en el cielo a Argentina, generando debates en parlamentos ajenos desde 1810. Y en la política, ahí Milei también dio el golpe. En las legislativas de octubre de 2025, su partido, La Libertad Avanza, sacó el 40.7% de los votos.
ganó 16 de 24 provincias, incluidas Buenos Aires, histórico bastión peronista, por apenas 29.000 votos, y multiplicó sus bancas. Su bloque saltó de 97 diputados y 21 senadores. Un dato al margen, y guárdalo porque vuelve después, la participación fue del 67.9%, la más baja desde el regreso de la democracia en Milei arrasó en las elecciones con más gente quedándose en casa en 4 décadas. Es decir, la gente tenía muy poco interés en esas elecciones. Principalmente la gente en las que más siempre vota es en las presidenciales. El costo social, la otra cara, hasta acá. La historia suena remontada triunfal. Pero este video promete datos, no propaganda, así que hablemos del precio que pagó la gente, porque el ajuste no lo pagó el Estado, es entidad abstracta, lo pagaron personas concretas. Claramente, el Estado es simplemente un distribuidor de dinero, no es un creador de dinero. Así que evidentemente cuando se achique el Estado hay personas que dejan de cobrar y necesitan empezar a buscarse la vida de otras formas. Bien, primero la recesión. 2024. La economía se contrajo 1.7%. El consumo se desplomó, la construcción se frenó con la obra pública parada. Las fábricas trabajaron a media máquina, la mitad nada más. Segundo, la pobreza. Y aquí viene el dato más duro del video. En el primer semestre de 2024, la pobreza tocó el 52.9%, más de la mitad del país. Y la Argentina, del asado en el granero del mundo, 1 de cada 2 habitantes era pobre. La buena noticia, después empezó a bajar, 38.1% a finales de 2024, 31.6% a finales de 2025 y 28.2% en el segundo semestre de 2025. Según el INDEC, el nivel más bajo desde 2018. Aún así, hablamos de 13 millones y medio de personas pobres, con un 6.3% en la indigencia. Ahora, el asterisco importante, porque este canal no viene con vidrio. La Universidad Católica Argentina, referencia histórica con la medición de pobreza, calculó un 36.3% para el tercer trimestre de 2025 y sostiene que buena parte de la baja oficial es un efecto diagnóstico, como la pobreza se mide comparando ingresos contra canasta de precios. Cuando la inflación se frena, el número mejora en el papel más rápido que en la vida real. Según la UCA, cerca de 3/4 partes de la caída se explicaría por ese efecto. ¿Tiene razón? Probablemente la verdad está en el medio. La pobreza bajó de verdad desde el pico, eso es innegable, pero quizá no tanto como dice el número oficial, probablemente. Tercero, los que más sintieron la motosierra, los jubilados, que protestan todos los miércoles frente al Congreso porque la jubilación mínima quedó en el piso. Se ha intentado recuperar, pero el sistema de pensiones argentino está quebrado estructuralmente, así que es complicado arreglarlo. Las universidades públicas con presupuestos congelados frente a la inflación, que protagonizaron algunas de las marchas más masivas de estos años. El área de discapacidad, con recortes que generaron protestas y un escándalo que veremos en un rato. Y los trabajadores, los salarios reales, todavía pelean por recuperar lo perdido en el shock inicial. Milei, además, vetó varias leyes que aumentan el gasto en estas áreas, con el argumento de proteger los superávit fiscal, financiero, etc. Para sus votantes, coherencia. Para sus críticos, crueldad. La grieta, ya la conocen. Cuarto, la desigualdad. El coeficiente de Gini, el termómetro de la desigualdad, donde 0 es igualdad perfecta, mejoró a 0.42 a finales de 2025 y volvió a subir a 0.43 a inicios de 2026. Según el INDEC, hoy el 10% más rico gana unas 15 veces lo que genera el 10% más pobre. Y quinto, los que se van. Hay un récord de argentinos viviendo en España, casi 416.000, casi medio millón, registrados en 2024, un 37% más que en 2021. Y se estima que alrededor de 1.8 millones de argentinos emigraron en la última década. Destinos favoritos: bueno, España, Estados Unidos, Italia, muchos argentinos tienen nacionalidad italiana, Uruguay, muchos jóvenes
y profesionales, la clásica fuga de cerebros. Argentina forma médicos e ingenieros excelentes, principalmente gracias a la UBA, que terminan atendiendo en Madrid y programando en Miami, o en California, ¿no? El desempleo se ubicó en 7.8% en 2025, alto pero lejos de los 2 dígitos que muchos pronosticaban con semejante ajuste. La verdad que sí. En resumen, la macro se ordenó, pero la mesa de los argentinos tarda mucho más en enterarse, y esa distancia entre el Excel y la heladera explica gran parte de lo que viene ahora. Escándalos, grieta y la telenovela. Metámonos ahora en el barro de la política, porque en Argentina la economía y la política son la misma telenovela, solo cambia el decorado. Primer capítulo, la caída de la reina, CFK para los amigos. Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta y la figura dominante de la política argentina en el siglo XXI, fue condenada a 6 años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, direccionamiento de obra pública a favor de un empresario amigo. En junio de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena y cumple prisión domiciliaria en San José, por si alguien quiere visitarla, por si quieren pasar por ahí para que vean la linda gente que la acompaña. Hoy cumple prisión domiciliaria en su departamento de Buenos Aires y tiene inhabilitación perpetua para cargos públicos, que fue, mejor dicho, un gran debate. Es la primera expresidenta argentina con condena firme por corrupción. Y no debería ser la primera, pero es la primera. Y el peronismo sin Cristina buscó líder, gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, o de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Suena como heredero. Sergio Massa sigue dando vueltas y el movimiento político más poderoso de la Argentina moderna atraviesa su peor crisis de identidad en décadas. Realmente el partido político peronista, la verdad que anda un poco descabezado hoy en día. Segundo capítulo, los escándalos del oficialismo. Y esto sí es barro profundo. Porque Milei llegó, mejor dicho, prometiendo terminar con la casta. Y hoy enfrenta sus propios frentes judiciales. O bueno, él no, más que nada a su alrededor. Pero bueno, el caso Libra. Febrero de 2025. El presidente promocionó en su cuenta de X una criptomoneda llamada Libra. El precio explotó. Los primeros inversores vendieron y en cuestión de horas el token, la criptomoneda, se derrumbó cerca de un 89%. Miles de personas perdieron dinero. Hay causas penales en Argentina, demandas colectivas en Estados Unidos, y una comisión investigadora del Congreso concluyó que Javier y Karina Milei tienen responsabilidad política en el asunto. El gobierno niega irregularidades, moraleja involuntaria. El tuit duró más que la cripto. El caso Andis. Agosto de 2025. Se filtraron audios del entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, Diego Paunolo, describiendo un presunto esquema de coimas del 3% en la compra de medicamentos que salpicarían a su hermana, Karina Milei, y secretaria general de la presidencia, y a Eduardo Lule Menem. La causa sigue abierta y la defensa cuestiona la autenticidad de los audios. Por ahora todo es presunto, pero el daño político fue real y dolió el doble porque ocurrió en discapacidad, justo donde la motosierra había cortado bastante profundo. ¿Y cómo está la imagen del presidente con todo esto? Porque evidentemente son temas importantes. Acá viene la paradoja. En junio de 2026, hace un mes más o menos, según varias encuestas, alrededor del 58% de los argentinos desaprueban su gestión contra un 38 a 40% que la aprueba, según la encuesta Atlas Intel. ¿Cuál es la principal preocupación de los argentinos? No es la inflación, es la corrupción, con casi 48%. O sea, Milei domó la inflación, ganó las legislativas y aún así la mayoría lo desaprueba. ¿Te acuerdas de la participación electoral más baja desde 1983? Ahí tienes la foto completa. Un país que le dio el triunfo, pero no un cheque en blanco. Y esto es importante. Y de fondo, siempre, la grieta kirchnerismo contra antikirchnerismo. Ahora mutando a mileísmo contra anti-mileísmo. En Argentina, hasta el asado divide. Hasta los del chimichurri
Y los puristas de la sal gruesa. Y la política ni te cuento. Un dato estructural para cerrar la sección. En el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional de 2025, Argentina saca 36 puntos sobre 100 y queda en el puesto 104 de 180. Sus países vecinos. Ejemplo, Uruguay tiene 73 puntos, el mejor de América Latina. Chile tiene 63, Brasil tiene 35, Bolivia 28, Paraguay 24. Traducción, Argentina está mejor que algunos vecinos, pero a años luz de Uruguay o Chile. Y por debajo del promedio en América, que es 42, la corrupción no es un accidente en la historia argentina, es parte del paisaje, es parte de ese código genético que tienen los políticos en todo el mundo, pero en Argentina se esfuerzan menos por camuflarlo. La corrupción no es un accidente en la historia argentina, es parte del paisaje y los votantes acaban de ponerla en primer lugar de sus preocupaciones. Las cartas que Argentina tiene en la manga. Bien, ya vimos el drama. Ahora hablemos de por qué medio mundo sigue mirando a Argentina con interés. Porque este país tiene activos que muchos matarían por tener. Número 1, vaca muerta. Sí, así se llama, literalmente. Argentina tiene una de las mayores reservas de gas y petróleo no convencional del planeta y le puso nombre de película del oeste. Marketing aparte, los números son muy serios. En octubre de 2025, la producción petrolera marcó un récord de casi 850.000 barriles diarios. El país logró superávit comercial energético por primera vez en casi 2 décadas. Argentina pasó de importar energía a exportarla. Eso para un país crónicamente corto de dólares. Es un cambio de juego. 2. El litio. El norte argentino, Jujuy, Salta, Catamarca, forman parte del Triángulo de Litio. Junto a Bolivia y Chile, el mineral clave para las baterías de todos los celulares y de los autos eléctricos, con un nuevo régimen de incentivos. Las inversiones mientras se aceleraron. Número 3. El campo de siempre, la pampa húmeda. Sigue siendo una máquina de producción de soja, maíz, trigo y carne. El complejo agroexportador es la principal fuente de dólares del país, con Rosario como gran puerto de salida. 4. Y esto sorprende a muchos, la seguridad. Contra el estereotipo latinoamericano, Argentina cerró 2024 con una tasa de homicidio de 3,8%. 3,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. La más baja en 25 años y de las mejores de la región. Comparemos. Uruguay ronda 11, Chile 6, Ecuador 38 y Rosario, que era el símbolo de la violencia narco, redujo sus homicidios un 65% en un año, desde 241 a 91. Tras el operativo federal Plan Bandera, en una región golpeada por la inseguridad, Argentina es la excepción estadística. Número 5. El capital humano. Índice de desarrollo humano 0,86. 0,85. El puesto 47 del mundo. Según América Latina, segundo en América Latina, detrás de Chile y apenas por arriba de Uruguay. La esperanza de vida es de 77,4 años. Las universidades son públicas e históricas. Y una gran cultura que hoy exporta a Bizarrap, a Duki, a María Becerra, Milo J, entre otras. Las novelas de Mariana Enríquez y hasta un piloto de Fórmula 1, que yo particularmente no consumo mucho Fórmula 1, pero aquí en Argentina es ampliamente conocido, un muchacho llamado Franco Colapinto. Argentina podrá quedarse sin dólares, pero nunca sin talento, nunca sin capital humano, como dirían algunos. Y 6. Los mercados le vuelven a crecer. El riesgo país, ese número que los argentinos miran como otros miran el pronóstico del tiempo, perforó los 500 puntos en mayo de 2026 y cerró junio en 437. Se espera que pronto logre perforar por debajo de los 400 puntos. Los 437 son mínimos de 2018. Ese mismo mes, la calificadora S&P SIP le subió la nota a la deuda argentina. Traducción, el mundo financiero, que hace 3 años no le prestaba a Argentina ni siquiera un caramelo, empieza a hacer fila de nuevo para hacer tratos con el país.
Ahora la pregunta incómoda. ¿Cuántas veces vimos esta película? Porque Argentina ya tuvo primaveras que terminaron mal. La convertibilidad, el boom de Macri, ya vimos en la montaña rusa cómo acabaron. Por eso la última sección es la más importante del video. Y aquí vamos con el punto. Bien, llegamos a la pregunta del título. ¿El experimento de Milei está funcionando? Te doy dos respuestas porque las dos tienen datos. La respuesta optimista es sí. Y los números son contundentes. La inflación mensual del 25.5 al 2,8%, inflación anual del 211% al 31,5%, la más baja en 8 años, 2 años consecutivos de superávit fiscal, que no pasaba desde 2008, crecimiento de 4.4% en 2025, con la inversión subiendo un 16%, la pobreza del 52,9% al 28,2%, la más baja desde 2018. El riesgo país en mínimo de 8 años, el récord energético en vaca muerta, hasta el FMI, que vio fracasar 22 programas argentinos, hay que tener la misma resiliencia que tiene el FMI con Argentina, describe esto como uno de los más exitosos de los últimos tiempos y proyecta crecimiento de 3.5% para 2026 y 4% para 2027, muy por encima del promedio regional de 2,4%. Y la segunda respuesta es más escéptica. Cuidado que esto es Argentina. La desinflación se estancó en torno al 2,3%, en cuanto al 3% mensual, y bajar de ahí al estándar regional es la parte más difícil. El 31.5% anual sigue siendo inflación más alta de América Latina después de Venezuela y Cuba. Las reservas netas del Banco Central siguen flacas. Y sin reservas, cualquier turbulencia global golpea el doble. Los salarios reales no terminan de recuperarse, y es normalmente la parte que tarda más en recuperarse de todas. La desigualdad volvió a subir a inicios de 2026. La mayoría de la población desaprueba al gobierno. La corrupción escaló el primer puesto de las preocupaciones y las reformas más pesadas, la laboral y la tributaria, todavía viven en el Congreso, no en la realidad. Mi lectura. La macroeconomía argentina está más ordenada, evidentemente, de lo que estuvo en décadas. Esto es un hecho, no una opinión, pero ordenado y sostenible no son sinónimos. Y la historia argentina está llena de ajustes exitosos que duraron hasta la siguiente elección, hasta el siguiente shock externo. Así que si quieres seguir esta historia como analista y no como hincha, estos son los 3 números a vigilar de acá a 2027. Cuando Argentina vuelva a elegir presidente. 1. La inflación mensual. Si perfora el 1% de forma sostenida, Argentina habrá dejado de ser un país, el caso raro del barrio, el caso raro de Latinoamérica. Número 2. Las reservas del Banco Central y el riesgo país. Si el país puede financiarse en los mercados a tasas normales, se corta la dependencia entera del FMI. Y esa telenovela, después de 23 temporadas, ya necesita un final. Número 3. Los salarios reales. La pobreza medida por fuentes independientes. Porque un modelo que ordena los números, pero no llega al bolsillo, en democracia tiene fecha de vencimiento. Argentina fue rica, fue pobre, fue meme, fue caso de estudio, fue, hoy, es y otra vez el experimento económico más observado del planeta. Y como todo partido argentino, esto probablemente se defina en los últimos minutos con penales. ¿Y tú qué opinas? ¿Milagro o espejismo? Te leo en los comentarios. Si te gustó este análisis, suscríbete. Producir estos videos da más trabajo que bajar la inflación. Nada, mentira, no creo. En Argentina creo que no hay trabajo más difícil que bajar la inflación en este país. Bueno, casi. Y aquí los dejo con el final del video. Espero que le dejen su like, se suscriban y me dejen algún otro país que quieran que analice. Ya he hecho varios análisis en el canal. Buenas tardes y nos vemos en el próximo video.